Year 5. This is class number 4 because we started counting again, but we are continuing learning. So, in this class, we're going to learn relative clauses, what they are and why we use them and how to use them. So, some months ago, some classes ago, we learned what clauses are and what's the difference between a clause and a sentence. ¿Sí? Aprendimos que una clause es un pedacito de la oración que está ahí para completar para cumplir algún tipo de rol en la oración. So, at the very beginning of the explanation, I give you an example of a future clause that is something that we studied a long time ago. So, in this example that you can see here, you can see that I have a full sentence. When we arrive, we will have dinner. Y les muestro cómo esta full sentence está compuesta por dos clauses. Una present clause, when we arrive, y una future clause para dar resultado. We will have dinner. Básicamente les muestro esto para que recuerden que una clause es una parte de la oración, porque eso nos va a servir mucho para que ahora veamos estas nuevas relative clauses y cuál es su función en la oración. In this class, we will learn defining relative clauses, ¿ok? Van a ver en la siguiente clase que hay otro tipo más de estas clauses, de estos pedacitos de oración, pero hoy nos vamos a concentrar en este tipo que se llaman defining. And they are called like this, defining relative clauses, because they define, because they are essential to the message. Se llaman así porque definen, limitan un significado y son esenciales para nuestro mensaje. These parts of the sentences, these clauses, are going to describe a thing or a person or a place. Estos pedacitos de oración que vamos a meter adentro de otras oraciones nos van a ayudar a describir, a dar información sobre una cosa, un lugar o una persona. Let's look at the example. I have found my book, which I lost months ago, and I am really happy. En rojo y con el número 2 podemos ver el pedacito de oración que conforma la relative clause. Desde which hasta ago, lo que tenemos ahí es la relative clause, ¿ok? ¿Y relativa a qué? ¿De quién está hablando? Información sobre qué o quién me está dando en este caso. Y por lo general, la relative clause siempre va pegada a la cosa que modifica. En este caso, a book, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo con esta defining relative clause, con este pedacito de oración, es dar más información sobre el elemento que viene antes de ese pedacito de oración, en este caso, book. So, vamos a analizar un poco esta oración. With the number 1, I mark that. The sentence is really big y tiene otro pedacito metido adentro. Entonces, la oración principal, la main clause, el pedazo más importante de oración, va desde I have found this book and I am really happy. ¿Ok? That is the main message. Adentro va a contener el mensaje la relative clause. Number 2, which I lost months ago. This is the relative clause. It is describing the object that comes before it, in this case the book, and it is contained, está metida adentro de la oración principal. ¿Ok? Por eso es una clause y no una sentence, porque es solo un pedacito de un mensaje más grande. In the future clauses we mentioned at the beginning, en el ejemplo que les di antes, the clauses were joined, unidas, by a comma, por una coma. When we arrive, comma, we will have dinner. ¿Sí? In this case, in the defining relative clauses, ¿cómo vamos a hacer para unirlas al resto del mensaje? Ok, el resto del mensaje contiene la relative clause, pero ¿cómo hago para engancharlo al resto del mensaje? ¿Con comas? Por ahora no. En defining relative clauses solo vamos a usar palabritas llamadas relative pronouns, que son palabras que ustedes ya conocen, pero ahora las vamos a usar para otra cosa.
Let's look at examples. I traveled with my best friend who or that is a really nice person. And we had a great time. So, el mensaje más grande es I traveled with my best friend and we had a great time. Pero como quiero dar más información sobre mi amigo, usé una relative clause. Who or that is a really nice person. Quizás empiezan a dar cuenta que esta es nuestra estructura que del español. Mi mejor amigo, que es una buena persona, viajó conmigo, ¿ok? Entonces, esas que no sé qué en español son nuestras relative clauses del inglés. En español, unimos ese que no sé qué adentro del mensaje a través de usar la palabra que. In English, we are going to join the relative clause in the message using who or that when we are referring, cuando nos estamos refiriendo to a person. So, if the relative clause is modifying a person, use who or that. She loves the city where she lives because it is a really cultural place. The relative clause, where she lives, is modifying a place. So, we join it, la unimos al resto del mensaje a través del relative pronoun where. My sister had a beautiful doll, which or that I always wanted, but I could never get. Which or that I always wanted está hablando de la palabra doll. Es una cosa, entonces voy a usar which or that. I will never forget the month when the lockdown started. Perfect. La palabra que estoy modificando es month. Tiene que ver con una referencia de tiempo. So I'm going to use when para unirla al resto del mensaje. I met a boy whose father is a teacher at my school. Ajá, perfecto. Entonces, acá es un poco más difícil. ¿Cuál es la relación entre boy y la palabra father? Que este father es de el chico. La palabra whose significa cuyo o cuya. If we had to give this message in Spanish, we would say, conocí al chico cuyo padre es maestro en la escuela. So, cuando queremos mostrar possession between a person and something in the relative clause, between, en este caso, el boy tiene la posesión de el padre, que ya está en la parte de la relative clause, para unir esas dos partes del mensaje, vamos a usar la palabra whose. Good. So, this is the structure of a defining relative clause que va a ir metida en un mensaje más grande, en una oración, para darme información sobre una cosa, persona, lugar o tiempo. So, first, the relative pronoun. Dependiendo de qué estamos hablando, vamos a usar which, where, when, that, who, etc. El verbo en el tiempo que necesite, and the rest of the message. Remember, no comas to join these clauses. En estas que son defining, que son esenciales para el mensaje y no podría sacarlas porque de sacar esta relative clause el mensaje no sería el mismo, nunca voy a usar comas. The defining relative clause modifies a noun, an object, a thing, a person, a place, a time reference. And the defining relative clause is essential to the message. Without it, the message wouldn't make sense. Entonces, miren esto. Voy a volver a este ejemplo. ¿Qué pasaría si yo solo digo I met a boy? El mensaje cambió. Entonces, es esencial para mí poner la relative clause porque si no, el mensaje está incompleto. Remember that. Okay, people, this is it about the theory. Please read my theory very carefully, and I promise I will explain this again in our Zoom meeting so it is perfectly clear. Good luck and see you on my next video. Bye!